bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecida de que cada entrega que hacemos recibamos de ustedes tantas felicitaciones y nos pidan que tratemos temas en este programa que es suyo y que ustedes han convertido ya en un espacio en sus hogares de conocimiento, de actualización y de muchas cosas. Mi nombre es Marilena Ibar, como siempre, agradeciéndoles de su sintonía. Hoy, como de costumbre, tenemos una invitada que nos ha acompañado en otras ocasiones y que entendía que era necesario que pues, nos acompañara nuevamente porque se dan a inicios de año muchos temas, sobre todo en el aspecto impositivo, en el aspecto fiscal. Hay muchas actualizaciones y novedades que nos trae el año nuevo, por lo que era importante o esencial que nos acompañara para que compartiera con ustedes, con toda nuestra audiencia, lo que son esas actualizaciones impositivas del año 2026. Con nosotros hoy se encuentra una especialista en lo que es la contabilidad y la asesoría fiscal, con muchos años de experiencia y de práctica, ya desde los últimos años, desde la oficina de Luca Ibar y Rondón, prestando asesoría fiscal, tributaria, contable a diferentes empresas de diferentes sectores. Y quién mejor que ella dentro de esa vasta experiencia para darnos esas actualizaciones, esas novedades que nos trae el 2026 respecto a esas obligaciones tributarias, a esas obligaciones de diferentes índoles que tenemos que tener pendientes y que a veces en el día a día pues no nos detenemos a tenerlas en cuenta, y sobre todo las consecuencias que se pueden tener si no se ponen al día. En ese sentido, pues tenemos con nosotros a la licenciada Joanny Rondón, a quien les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, María Elena, por tu invitación. Como siempre, es un placer para mí estar aquí y sobre todo mantener la población al tanto de cambios que muchas veces ignoramos, pero que nos damos cuenta cuando ya llega el momento de pagar. Correcto. A nivel fiscal, porque nos vamos a enfocar, aunque son varias ramas, siempre los temas más que donde más cambios hay, sí, es en la parte tributaria y en la parte también de ya lo que sería Ministerio de Trabajo, temas muy relacionados con el día a día del desenvolvimiento empresarial. Sí, porque normalmente el ser humano se bloquea y como que rechaza inconscientemente todo aquello que nos obliga a hacer, o en este caso a pagar. Y para eso estamos nosotros, porque es bueno recordarle a la ciudadanía esas obligaciones que existen y que a veces han variado, han aumentado o han sido modificadas por la administración tributaria. Sí. Y no pueden entonces después decir que no se lo dijimos. Y que no todo el mundo está al tanto de todos los cambios que hay. A veces vemos un tema y decimos que hicieron un aumento, una nueva ley, y uno no sabe cómo se dirige eso. Entonces muchas veces uno dice, pero ¿y de qué será? Hasta que te llega el momento de pagar. A veces ya tienes una idea, ya sabes lo que vas a hacer. Exactamente, a veces vienen de manera paulatina y las personas lo escuchan en las noticias o por algún aviso y como que no caen en cuenta hasta que viene. Por ejemplo, podemos decir lo del marbete. El marbete del vehículo, de los vehículos de motor. Sí. ¿Cuántos meses con anterioridad se anuncia? Como 4 o 5 meses con Exacto. Y llega el 30 de enero y está el corre-corre. Y luego entonces tú tienes que pagarlo con recargo. Y el doble casi que se paga. Exacto. Porque por lo regular la penalidad son 2,000 pesos. Entonces el que paga 1,500 termina pagando 3,500 pesos. Exacto. Pero entonces, tal vez significativo. Muchas veces por desconocimiento o por ir dejando las cosas, y después entonces te sale más caro, y ni hablar de que un AME te pueda parar, porque ahora están al acecho todo el tiempo. Lo que están mirando así al vidrio a ver si encuentran que no tienen marbete.
Entonces son muchas cosas que se dan, y como este programa se caracteriza por eso, de que es un programa de orientación para todo público en ese lenguaje llano y práctico que nos caracteriza, pues qué bueno, Joanny, que tú nos acompañas en este día para poder actualizarnos con unos temas puntuales, pero que son ahora los que más están en debate, porque hay que enfrentarlo y hay que prepararse. Y por sus fechas también. Porque, por ejemplo, por las fechas en que tienen que hacerse, ya estamos cerca de las fechas límites de hacer todos esos cambios que han surgido. Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahí lo que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es el IPI. Ay, sí. Eso ya por lo regular la población conoce que se paga impuesto por la propiedad. Sin embargo, todos los años ese monto está ajustado, el monto de la exención. Sí, que a principio de enero de cada año lo anuncian la Dirección General de Impuesto Interno. En esta ocasión creo que se tomó unos días más. Sí, lo dejó para expectativa como de ahora. Exacto. Pero ajustó el monto y ya, por ejemplo, las personas está disponible su autorizaciones de pago. Exacto. Para que puedan realizarlo con el ajuste de exención aplicado. ¿A cuánto? A personas físicas. ¿A cuánto quedó? Eso está ahora en 10.695.494 pesos. O sea, por encima de ese monto, la persona física paga el 1% de sus bienes. De sus bienes, sí. De sus inmuebles. Bienes inmuebles. A partir de esa cifra, 10.695.494. Ese es el monto exento. Exacto. Por debajo de ahí, la persona física por el inmueble no paga. Que muchas personas se pueden encontrar con la sorpresa de que ahora no van a pagar. En este año no van a pagar. Sí, porque, ha pasado. Sí, ha porque pasado. Todos los años se va ajustando, entonces va aumentando el monto. Y las fechas de pago, para recordarles. Las fechas de pago son el 11 de marzo y el 11 de septiembre. Exacto. Esos son los pagos, las fechas. O sea, se pagan 2 cuotas. Exacto. Y ya tú puedes tener acceso a esas autorizaciones de pago para que estén preparados. Están disponibles. Y si necesitan un plan de pago, se lo dan. Se lo dan. La administración se lo daría, pero tienen que hacer un acuerdo personal. Y hacerlo con tener tiempo. una causa. Por ejemplo, muchas veces puede decir, no tengo el dinero, y te hacen un acuerdo, pero con tiempo. Exacto. Sí. Bueno, así empezamos nuestro programa Diálogo Jurídico. Vamos a hacer una primera pausa, Joanny, y al regresar entonces empezamos con nuestro primer tema que vamos a revelar después de esta pausa. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada de la licenciada Joanny Rondón, quien nos va a actualizar sobre los principales temas impositivos o tributarios, fiscales, que tenemos que tener en cuenta durante este año 2026. El primero de ellos, Joanny, que estuvimos evaluando como un tema muy importante, es que ahora el 1 de febrero se cumplió el segundo tramo del aumento salarial, del salario mínimo. Del salario mínimo. Cuéntanos un poco de eso. Es decir, por ejemplo, todas las empresas tienen una clasificación, la cual cuando se generó la resolución, que fue en el 2025, que tuvieron que comenzar a aplicar esa escala, sí, la aplicaron en 2 partes. Esa primera parte se estableció que depende del tipo de empresa se iba a estar pagando una escala salarial. Okay. Ahora, lo que la población tiene que entender es en dónde
en qué rango pertenece. Exacto. Para saber que en función de eso, ese es el salario que le corresponde a cada colaborador. O sea, eso no se determina, bueno, es que tal empresa paga más o paga menos, sino las empresas van micro, mediana, pequeña, grande empresa. Okay. Entonces, para tú ser una microempresa, que ese es el salario que estamos rondando dentro de los 15,000 pesos, que ahora ya está evaluándose a hacer los 16 para febrero, eso es cuando tú tienes de cero trabajadores, o sea, de un trabajador hasta 10 trabajadores, y un ingreso no mayor de 8 millones de pesos en el año. Okay. O sea, ese rango es el que clasifica. Entonces, en función de eso, si una compañía que tiene 5 trabajadores, pero su rango salarial, por ejemplo, sobrepasa, vamos a ponerlo al revés, 10 millones, ya no es una microempresa. Aunque tenga menos de 10 empleados. Porque entonces, una cosa o la otra. El que mayor sea. Entonces, no es que tiene que, o se cumplen, a veces se cumplen las dos, pero es el que predomine. Exacto. O sea, porque tenemos la idea de que muchas veces esos salarios tienden a la cantidad solamente de trabajadores y es a la clasificación de la empresa. Sí. Entonces, una pequeña empresa es aquella que tiene sobre 10 trabajadores hasta 50 trabajadores. Esos ingresos van desde los 8 millones tentativamente hasta los 10 millones de pesos. 8 a 10 millones de pesos. Entonces, okay. Por lo regular, de ingresos brutos en el año. Ya ahí te cambia lo que es la pequeña empresa, que va desde los 51 trabajadores hasta los 100 millones de pesos. La pequeña microempresa estaban de 8 millones, después es hasta 50 millones. Para la pequeña. Para la pequeña. Ahora de 50 millones a 100 millones, mediana empresa. Mediana empresa. Y ya sobre 100 millones a 202 millones, pero con 151 trabajadores, es que tú clasificas como grande empresa. Como grande empresa. ¿Después de cuántos trabajadores? 151 trabajadores. 151 trabajadores y de 100 millones en adelante. De 200 millones. De 200 millones en adelante, de ingresos brutos. De ingresos brutos en el año. Ahí el salario mínimo quedó en y cuánto. El salario quedó estaba en 26,850 y algo, y ahora pasó a ser 29. O sea, una empresa grande 28,000 tiene que pagar 29,000 y pico de pesos, que por lo regular vamos a redondearlo a 30. Ese sería el salario que ya rondaría. Hay que advertir que ese aumento se hizo fraccionado, ¿verdad? En el mes de octubre se hizo si supiera, se hizo en octubre, se hizo una parte y ahora se completa la otra, y el gobierno lo ha estado avisando, lo ha estado notificando de que ya a partir del 1 de febrero en su nómina debe de quedar reflejado el porcentaje total de ese aumento aprobado por la Comisión Nacional de Salarios el año pasado, que al final quedó en un ¿cuánto por ciento? En un 7, en un 14, de un 8 a un 14 fue que quedó. Okay. Más o menos, sí. Exacto. Lo importante es saber que se debe de buscarse en qué empresa uno califica, para evitarse que, por ejemplo, te visite un inspector del Ministerio de Trabajo, te pida, porque ellos tienen a nivel digital las planillas. Claro. Las planillas están los salarios. Exacto. Entonces, ya ellos miden, por ejemplo, los ingresos, porque todas las plataformas ya se están entrelazando. Entonces, cuando tú pones en la planilla, también tú tienes que poner el valor de la empresa, el valor de las existencias. Okay. Entonces, automáticamente te manda a actualizar esos salarios. Exacto. Entonces, te visitan y dicen que tú incumples, te pueden poner una penalidad o darte una multa. Y eso ya, o sea, cosas mayores así, pero no es que tampoco te van a hacer el negocio de una vez, pero sí los trabajadores pueden irse a quejar. Y con la TCS también hay que actualizarla. Sí, porque lo que sucede es que primero se actualice la TCS y eso se reporta hacia el Ministerio de Trabajo. Exacto. O sea, hay que reportar. Esas informaciones ya se están cruzando entre la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. Ellos tienen la información, porque por ejemplo, el Ministerio de Trabajo pide la TCS. Cuando te visita un inspector, te dice, dame la planilla, dame tu tesorería de la Seguridad Social. Entonces ellos ven los salarios y los comparan con lo que está reportado en el Ministerio. Ellos nos cruzan totalmente la información, porque la información del Ministerio de Trabajo también se carga en una plataforma. Claro. Pero ellos no han hecho el match de cruzar la información. Ellos todavía se mantienen pidiendo la información. Muy bien. Sí. Exacto. Sí. Pero sí, lo que es cierto y es ya una realidad, que hay que actualizar esos salarios para todos aquellos que no lleguen a ese monto mínimo, porque muchas personas creen
que aquellos que ganan por encima había que hacer un aumento, no. el aumento establecido. No, y eso es para los salarios mínimos. Sí, lo que sucede con eso es que sucede mucho en las empresas, que cuando tú te ves en la posición de tener que hacer un ajuste, porque si tú tienes, por ejemplo, a alguien que te está desempeñando una función con, vamos a suponer, con 35,000 pesos y el salario ahora es 30 en la grande empresa, Claro. tú te ves obligado a ajustarle algo más porque van a estar en la misma Muy posición, cerca, ¿verdad? con posiciones diferentes. Claro. Y es lo que muchas veces las empresas no ponen en ponderación eso y tienden a desmotivarse el personal. Pero no o están a quedarse. obligados. No están obligatorio. obligados a hacer No. ese aumento, pero es lo que tú dices, es razonable. Es como hacer el enlace para tú determinar que tu empresa tenga todo coordinado y que el equipo te pueda funcionar. Exacto. Porque entonces lo que va a hacer el equipo es que se te va de la empresa a desvincular, porque dice, bueno, pero como el salario mínimo de una persona que no por decir, pero el mensajero gana 30 y yo... la Soy secretaria su- ejecutiva ganó 30, Claro, o sea, me exacto. ajustaron lo mismo, entonces Sí. tú lo que haces es que le ajustas en función a su Por eso puesto. es que cuando se llegue ese acuerdo o esa discusión tripartita, el sector que representa al empresario lucha y a veces se entran en discusiones, pero es por esa razón, Por esa porque razón. tú lo ves como, pero el salario mínimo, no, es que ese aumento del salario mínimo me puede conllevar a yo tener que hacer un reajuste a toda la nómina, Sí, por lo que tú estás totalmente. explicando. Entonces, también, ¿qué pasa con las prestaciones laborales? También se ven afectadas Se ven porque son afectadas. calculadas sobre los Sí. últimos 12 meses. Y es bueno también puntualizar que muchas personas creen que es sobre el último salario que se calculan las prestaciones. No, tampoco. Las vacaciones sí, Sí. pero las prestaciones laborales, que es auxilio, cesantía y preaviso, es sobre el acumulado de los últimos 12 meses. O sea que en octubre se aumentó una parte, pero en Sí. febrero se completó la otra. O sea, usted puede recoger exactamente los ingresos de los últimos 12 meses 12 para meses. que no se vea tan forzado a la hora del caso de que tengan que desahuciar a un empleado, persona. porque también eso se toma en cuenta. Claro, es correcto. Y eso por lo que a veces prestan un poco de resistencia los empresarios, porque son las consecuencias de que tienen que enfrentar al momento de un aumento salarial Sí. de esa naturaleza. Bueno, entonces igualmente el impuesto sobre la renta se afecta a la hora del descuento a partir de cuando se empieza. Ahora mismo no te queda afectado en ninguno de O los sea, ese ámbitos. salario mínimo no paga impuesto sobre la renta, porque no hay que incluso- retener nada. No, lo que sucede con eso es que el gobierno tiene muchos años que no le hace ajuste a lo que es el sector salarial. El sector salarial sigue desde hace como algunos 5 años, más o menos 6, que su monto es 416,220, la Ok. tarifa, el monto anual, que cuando lo llevas a 12 meses son 36,585 pesos. Ok. O sea, sobre ese monto se pagaría impuesto sobre la renta. Se empieza a pagar impuestos sobre la renta, o sea, para que una todavía persona. ahí no Todavía se afecta ahí el salario mínimo. No se afecta. No. Correcto. Para la persona no se afecta. Por eso también muchas personas creen que están pagando impuestos, pero la realidad es que el que recibe el salario mínimo no es un contribuyente per se. No, lo que paga es el los impuestos La de la TCS. TCS actualmente. Sí, la Exacto, Seguridad que eso Social. es otro punto también a discutir, porque un aumento salarial conlleva el aumento del porcentaje de la que empresa. cada uno debe de pagar. Tanto el empleado como la empresa. Exacto, el De empleado los dos. sale afectado también Sí. con el 5.91 del nuevo salario. Del nuevo salario. Y la empresa también del nuevo salario empieza Así a es. contribuir en esa TCS en base a ese nuevo salario. Claro. O sea que nada, ya eso es una realidad. Sí. Ya a partir del 1 de febrero. Y es mejor aplicarla queda para ajustado. estar acorde a todas las obligaciones que uno tiene que cumplir, porque así no está tranquilo como empresa y te evita que pueda ser Completamente. visitado por el ministerio. Porque Sí. siempre, si te visitan es por algo. Si Sí. te visitan es porque ellos, por ejemplo, verificaron si esa empresa sigue igual. Entonces, si decidieron visitarte porque tú no tienes Claro. quizás algo actualizado. Sí, es lamentable también que hay que mencionar que hay veces que esos reajustes salariales implican también un reajuste de la nómina, donde tal Sí. vez tengan que prescindir de algunos empleados porque ese aumento pues dificulta que se pueda mantener la nómina inicial. Entonces, nada, eso ya es un tema interno de cada empresario que lo Y deba casi de siempre analizar. es bueno mencionar que aunque uno no tenga que estar en esa alerta, pero casi siempre es los mismos empleados que saben que ya eso debe de cumplirse. La empresa no lo aplicó Sí. y se pueden quejar en el Ministerio de Trabajo, Claro, ya lo sea pueden llamando denunciar. anónimamente hasta Santo Domingo, y entonces vienen y te hacen una visita, por ejemplo, te visitaron, es por algo. Entonces, Claro.
ya hay que hacer el ajuste salarial, no se hizo. Entonces, ¿qué puede un empleado decir? Bueno, pero en tal empresa no están, y entonces viene el ministerio a visitarte, porque no te dicen como que llamaron a Santo Domingo. Y el que no lo hace y acumula 2 o 3 meses, que puede pasar, tiene que pagarse los retroactivos. Eso no es de que no, pero que yo lo aplique en abril, no, desde febrero usted tiene que pagar ese aumento retroactivo. Así que vamos a hacer otra pequeña pausa, Giovanni, y al regresar, pues otro tema de actualización importante. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes y recibir de ustedes recomendaciones de temas que quieran que tratemos en este su programa Diálogo Jurídico. Hoy, dialogando con la licenciada Giovanni Rondón, estábamos pues recordándole a los empresarios y a la ciudadanía de que ha habido un aumento salarial que ya ha entrado al 100% en efecto. Y otro tema importante que muchos, que tuvo fue una ley que tiraron huyendo, así como rápido, y todo el mundo quedó así. Exacto, pero la verdad es que veníamos luchando con una solución con ese tema y al final el gobierno, el Congreso y los diferentes sectores entendieron que esa era la mejor solución, pero sí es verdad que hay muchas personas que desconocen los montos que van a estar obligados a pagar ahora en su cierre de año fiscal y el impacto que eso pueda ocasionar, y es importante que a través de este programa pues tengan conocimiento de qué decisión o qué consecuencia trae la ley de residuos sólidos. Bien, si bien es una ley que se puso a nivel vía la administración tributaria, no es una ley directa para ser consumido, diríamos, usado en temas. Pero no es un impuesto. No, sí es un impuesto, porque lo que pasa es que está enlazado como obligación. Y de hecho eso fue mediante una ley que lo hicieron. Y tiraron otra ley, que es la 9825, que fue el 16 de ahora de diciembre, que pusieron esa ley para aplicarla de manera inmediata en la declaración, porque por ejemplo si fue en diciembre podía haber aplicado en 2026, pero se va a aplicar en la declaración del 2025. Sí, exacto. Entonces va unida a la declaración de renta. Claro. Entonces es un impuesto
que forma parte. O sea, tú no puedes ni siquiera entrar a la oficina virtual si ese impuesto está pendiente de presentar, ni ver nada. Ya tú estás omisa. Tú estás omiso obligatoriamente. O sea, cuando estás presentando la renta, está obligado a que eso se presente. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa ley inició, que ya hace varios años que la venimos pagando, tenía unos montos establecidos. Razonable, no razonable, sí. pero más o menos Ahora razonables. los montos fueron elevados, he visto Pero a varios un sectores. 500%. Sí, muy elevado. Entonces, ¿qué sí es importante saber? Que incluso, aunque una empresa no tenga operaciones, o sea, que solamente esté registrada en la administración tributaria, va a pagar. O sea, antes tú pagabas el 1% por el capital suscrito y pagado, que puede ser 100,000 pesos, Exacto. 1,000 pesos. Pero la ley de residuos sólidos actualizó que esa empresa que están en cero, de 0 a 1 millón de pesos, van a pagar 3,000 pesos. Sí o Ahora, sí. sí o sí. Aunque no tengan operación. Aunque no tenga nada. Suspendida, sí. Sí, Sí, no, si está suspendida en un momento, por ejemplo, te tienes que actualizarla o la DGI te requiera presentarlo, Ok. lo va a pagar porque se paga también. O sea, eso, y genera recargo también. Sí, O sea, sí. ese impuesto es un impuesto igualito que cualquier otro. Lo único es que siempre se dice que ellos hacen la contribución para el uso que fue el objeto de la creación de la ley. Sí. Entonces, pero está obligado porque se presenta a través de tu empresa. Entonces, está enlazado. Entonces, los rangos ahí, lo que sucede con esto es, por ejemplo, los rangos van de 0 a 1 millón de pesos. Ok, 3,000 pesos. 3,000 pesos. Entonces, tiene de 1 millón, ahí no tiene que ver con el tipo de O empresa. sea, no estamos hablando del capital social, estamos hablando de... De los Ingresos, ingresos, solamente, brutos. sí, de los ingresos. Ok. Entonces, de 1 millón, Ajá. por ejemplo, ya a 10 millones de pesos, tienes que pagar 6,000 pesos. De 10 millones a 20 tienes que pagar, antes se pagaba 1,500 pesos. Entonces, wow, pero sí. lo que te digo, entonces hay casi un 600% de aumento. Entonces, las tarifas variaron mucho. Entonces, las empresas que tienen de 20 millones a 50 millones ahora van a pagar 20,000 pesos, 60,000 pesos. Entonces, el rango más alto, que es el que está sobre los 100 millones de pesos, De va a pagar ingresos. 675,000 pesos. 675 El año pasado, por ejemplo, ¿Esa empresa pagaba cuánto? 260 260 millones. Entonces, ese 260 está movido para las empresas que tengan de 50 millones a 100 millones, pagan 260. 260. Entonces, la escala ha aumentado significativamente. Claro. Ya las empresas tienen que saber que aunque no tengan beneficios van a pagar esos valores, las que tengan esos rangos también en sus declaraciones de renta. Que por ejemplo el contador te diga, bueno, de beneficio la empresa se ganó, vamos a suponer, pudo haber tenido 200 millones de pesos. Ajá. Y sus beneficios pueden haber sido 1 millón o hasta Exacto. quizás porque puede darse el caso que sea 1 millón de pesos. Claro. Va a pagar 675,000 de O impuestos. tuvo pérdida, O porque tuvo puede pérdida. tener pérdida, Sí, o sea, tiene- como quiera también. tiene que buscar los 650 Eso es lo más porque grave. lo vendió, el ingreso No, bruto. eso es lo más grave, que si tuvo pérdida, Ay, entonces ay, tendrán ay. que pagar los 675. ¿Y cuándo se paga esa? Ahora ese el 30 dinero? de abril en las declaraciones de renta. Para los que cierren el 31 de Para diciembre. que serán el 19 de diciembre. ¿Y hay algún plan de pago que se pueda La hacer? administración hace plan de pago, pero hay un detalle. Lo que habría que hacer es la declaración al tiempo para luego tú ir a pedir el plan de pago a la administración tributaria. Claro, que porque que ellos el plan de casi pago siempre- interese sí. siempre. Sí, lo que habría que ver es si en ese tipo de impuestos la administración es dar el plan de pago. Porque, por ejemplo, la administración, hasta donde yo he visto, porque ningún cliente, como el año pasado, se fue como los años anteriores más flexible, Sí. todo el mundo lo pagó. Y por lo regular, yo tengo en mi experiencia, empresas que tenían que pagar los 260, pues lo pagaron y no hicieron nada, o sea, Sí. no fueron a hacer plan de pago. Sí. Pero yo me imagino que ahora la administración debe de contemplárselo, que si es muy elevado el monto y no lo quieren pagar no lo pueden pagar. Pero lo tú sabes tengan que someter a plan de pago. que muchas personas han dicho que no es necesariamente justa porque Sí, lo dicen. hay personas que tienen un negocio con un solo RNC y tienen 20 sucursales o 100 sucursales Y todas esa tienen que pagar. empresa esa empresa va a pagar por ese solo RNC 660,000 pesos, Ujú, es 70,000 correcto. pesos. Pero otras que organizan sus empresas de manera independiente, Ujú. entonces les toca pagar probablemente, si tienen 5 empresas, 10 empresas, 10 veces esa cifra. Esa cifra. Entonces, ¿Sabe que van a hacer? Escuché hace pocos días que los empresarios, habían ido como a hablar con
con el presidente para tema de ver si se flexibilizaba eso un poco. No se supo si hubo consenso de algo, pero tenemos esperanza antes del 30 de abril, a ver. Escuché en esta semana que estaban mencionando en uno de los programas como que la población pensaba hacer una marcha, hacer algo, una manifestación, pero es mayormente por el tema de la tipología de la empresa. Claro. O sea, si yo soy una empresa que no genero residuos sólidos y tengo que pagar los 675, sí. Otra que sí lo genera va a pagar igual lo mismo. Entonces, el empresario dice que debería ser equilibrado en función a mi operación y a los residuos que yo genere. Correctamente. Porque entonces una empresa, por ejemplo, como nosotros de servicios, sí. ¿cuáles son los residuos sólidos que nosotros tenemos que generar? Yo le estoy pagando al otro, a todo el mundo menos a el detalle es que no sabemos si se va a llegar a un acuerdo, eso hay que estar atento, alerta. Hay que ver si se han presentado algún recurso de inconstitucionalidad también, por lo que tú explicas, que tiene mucho sentido. Sí. No hay igualdad, no hay equilibrio. Muchas empresas, como te digo, de millones y millones y millones tienen ese tope y muchas veces con un solo RNC. Sí. Entonces, aparte de que el aumento fue demasiado drástico, si lo hubieran hecho de manera escalonada, claro, pues tal vez no se siente tanto, pero tal vez una empresa en tan poco tiempo, si fue en diciembre, para abril ya tú buscar 670,000 pesos o 260,000 pesos, es muy rápido. Claro. O sea, no hay necesariamente... Y no está contemplado, si tú tienes pérdida, no está contemplado, simplemente está en función a los ingresos. Exacto. No está en función a más nada. No, definitivamente que es muy trágica. Ni siquiera la administración, por ejemplo, la ley la deja y cuando tú tienes la renta, que a la renta hay que presentarla, hasta te compensa pérdida de años anteriores, te da la opción de que, por ejemplo, si el año pasado perdiste dinero, que le pidas a ellos una reducción de lo anticipo. Muy bien, exacto. Hay muchísimas concesiones que la administración tributaria otorga en función a cómo te fue en el año. Correcto. Pero esta ley no está enfocada en nada de eso, es simplemente lo que la empresa facturó, no es lo que la empresa se ganó. Entonces eso mayormente lo que tiene un poco a la población. Sí, yo creo que ya cuando se está acercando la fecha, o lamentablemente a veces gritamos después de que venga ya en el mismo abril la obligación de pagar, entonces hay muchas personas se van a pronunciar al respecto, pero que por eso estamos aquí en este programa, para poner el día en alerta de esas novedades que estarían y que ya son ocurriendo, que son inminentes. Sí, ¿no? Exactamente. Que están ahí. Vamos a hacer otra pausa, Joanny, y al regresar el último tema también de mucha importancia después de esta pausa. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio.
Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy con la licenciada Joanny Rondón, dialogando sobre las actualizaciones tributarias de este 2026. Conversábamos en un inicio sobre lo que es el aumento salarial del salario mínimo y ya su efectividad. Y también ahora, antes de la pausa, estábamos conversando sobre lo que es los residuos sólidos y el pago que hay que hacer ahora en el cierre fiscal. Y la factura electrónica, ya es un hecho. Sabemos que desde hace 3 años se promulgó la ley y se estableció también de manera escalonada cómo iba a entrar en vigencia. Y en aplicación. Y yo he sido testigo de que, todos hemos sido testigos de que ya estamos recibiendo factura electrónica, y tengo varias confusiones que yo sé que tú vas a aclarar. Pero háblanos entonces de cuándo o cuáles han entrado en vigencia, cuáles empresas y qué falta. Bien, la ley de facturación electrónica se empleó en 3 periodos. Ajá. El primer periodo, que fue cuando fue en el 2023 que comenzamos, para ello se estableció que los grandes contribuyentes estaban obligados a implementarla un año después. Ok. Luego, que fue en el 2024. Correcto. Entonces, ellos le han dado plazos establecidos distintos para fines de adecuarlo por la mecánica del sistema. No es la facturación electrónica no es más que vincular la factura a la administración tributaria. O sea, cuando tú tienes que, en vez de hacerla en un Excel, ese informe, la DGI va a validar mediante una aplicación que esa factura está correcta, que cumple los requisitos que ellos mismos establecieron. Okay. La misma factura que venimos haciendo, pero cambiaron lo que es la numeración, cambiaron que hay... No, y hay un programa código para eso. Sí, y entonces hay un esquema de eso. Entonces, los medianos contribuyentes fueron los que entraron en el 2025. Okay. Esos medianos contribuyentes, su fecha de vigencia era hasta mayo 2025. Sin embargo, le dieron una prórroga de 6 meses. Okay. Y fue aplicándose ya 15 de noviembre. Ya ellos, por ejemplo, ¿qué sucede con eso? Que las personas que no apliquen la ley de facturación en el tiempo que le corresponde, corren el riesgo de ser multados, y las multas son muy significativas con la administración. Sí. ¿Cómo cuál? O sea, una multa de 5 salarios mínimos, o sea, te establecen diferentes multas de acuerdo al tipo de la empresa. Okay. Entonces, las multas no son recurribles. Una vez que tú tienes una multa, tienes que pagarla. Entonces, tengo, por ejemplo, por experiencia, uno de nuestros clientes que la facturación electrónica le dijo, cuando llegó justamente, se encontraba el cliente en el proceso de aplicarla, de elaborarla. Okay. O sea, de que le dieran de que la DGI dijera ya. O sea, porque la DGI te acepta. Después que tú das todos los pasos, te dice, ok, usted fue aceptado como facturador. Entonces, el cliente se encontraba en el proceso de aprobación y le mandó a decir al otro cliente que no le iba a recibir la factura normal. O sea, no te reciben la factura si la otra persona sabe que ya tú estás en ese plazo. Entonces, ahí se paró el cobro y se paró todo de ese cliente. Wow. Hasta que no emitió la factura. Okay. Porque simplemente la otra ya había entidad vencido el plazo. Se supone que ya tenía que ir facturando electrónicamente. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todos los demás contribuyentes que no son ni medianos ni grandes, es decir, el mundo que queda del universo de clientes, entra ahora en vigencia el 15 de mayo. Estamos a la vuelta de la esquina, o sea, terminando las declaraciones, pero hay cosas que debemos tomar en cuenta. Pero el plazo entonces para iniciar y para facturar es el 15 de mayo. Para ahora empezar a facturar. No, pero eso es ya. De todo, por eso que estamos aquí. De todas las empresas es en mayo. Entonces, ¿cuál es la observación que es muy importante? Y es no dejarlo para último. O sea, eso conlleva tiempo, procesos. Tiene que hacerse de la mano de un profesional de la contabilidad. Es obligatorio. Es obligatorio. Sí, no solamente porque muchas veces quizás con los tutoriales, instrucciones que hay, una persona puede poner a inventar. Ahora, hay dos formas de hacer la factura. Si es o solicitando ser facturador gratuito, que es que la DGI dispuso una plataforma para que tú factures de manera gratuita. Ahora, cabe mencionar ahí que esa facturación no puede, por ejemplo, ser en otra moneda que no sea pesos. Pesos, O sea, la facturación gratuita, pesos. Tú, por ejemplo, aquí en la zona de Bávaro, que tienes que facturar en dólares, algunos las rentas, todas las cosas, no lo permite el sistema.
Entonces, está la otra parte que es ser facturador electrónico, que es con un sistema. Tienes obligatoriamente, sí o sí, que buscar un programa que adecue esa factura. O sea, que si la quieres hacer en dólares, ya no es directamente, solamente de la mano de un contador. Ahora quizás, hay que integrar a un sistema electrónico, un sistema ya sea online, ya sea desarrollado. ¿Que te lo proveen ellos mismos, impuestos internos? No, impuestos internos lo que hizo fue que certificó proveedores de sistemas. O sea, por ejemplo, preparó toda la gente que vende sistemas, que desarrolla sistemas informáticos de contabilidad, y los adecuó para que ellos vendan esos programas para convertir las facturas. Entonces ellos lo que hacen es que tú le tienes que comprar la aplicación, pagarle una mensualidad. Nosotros tenemos clientes que dicen, pero me quieren cobrar por cada factura muchísimo dinero. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿por qué hay que pagar una mensualidad? ¿Por el mantenimiento del sistema? Por el mantenimiento, es como si fuese ahora mismo eso. Entonces, pero la parte más importante es que el proceso es largo, no es un proceso tan sencillo, o sea, no viéndolo desde el punto de vista que puede ser para que la población se asuste, sino si lo dejas para último, eso no es un proceso que se hace en 15 días. Eso es un proceso que dura hasta 1 mes y medio, 2 meses, porque hay que tener un certificado electrónico. Estamos en el mejor momento para iniciarlo. Para eso, sí. De hecho, nosotros ya estamos concientizando a los clientes en nuestra oficina, diciéndole que tienen que actualizarse, que tienen que ir buscando el sistema, o que si lo quieren hacer, ya se lo estamos explicando. ¿Y ese sistema se compra o es gratuito? Se compra. Se le compra al programador. Al proveedor. Si no es la facturación gratuita. Exacto. ¿Y cuánto más o menos oscilan esos sistemas? No, depende, porque, por ejemplo, hay programadores que te cobran por factura. Por ejemplo, algunos te dicen, bueno, son $35, $50. Eso va a depender del sistema que tú quieras y eso se paga esa mensualidad. Pero la DGI, por ejemplo, el facturador de ellos, gratuito, tiene un tope de factura. Tú no puedes hacer más de 150 facturas en el mes. En el mes. Sí, después de ahí no califica. Entonces, esa es la facturación. Otra de las cosas que ellos están implementando, la administración, es que el certificado se lo están dando gratis. Pero esos son como por un tiempo, no es que está así. ¿Qué certificado? ¿Cómo el certificado de la firma digital, porque para tú ser factor, eso, si necesita primero registrado en la DGI, solicitar la facturación y comprar un certificado de firma digital. De firma digital. Correcto. Ese proceso de esa firma digital, tú tienes que estar identificado como representante, haber firmado, haber aceptado el certificado, o sea, lleva un lapso de procesos y de pautas que esas cosas toman tiempo, o sea, y después que te acepten. Entonces, para después buscar el programa y luego aplicar tu factura, porque entonces el programador tiene que hacer prueba de que ya le funciona la factura. Entonces, si nosotros no nos ponemos desde ahora a hacer, por lo menos a iniciar los procesos, eso en mayo vamos a estar todos atormentados. Y la información importante que tú has dado es que automáticamente se va a bloquear, salvo que den una prórroga, que seguro que van a dar una aunque prórroga. Ahora mismo ellos dicen que si uno quiere que uno no va a estar listo, la administración tributaria dice que la soliciten desde ya. Desde ya. Sí. Pero lo importante es saber que tú no te van a poder recibir facturas. Normales, a menos que sea una causa mayor, por ejemplo. Rutinarias. Entonces eso te afecta los ingresos y eso te obliga a que tú desde hoy, escuchando y viendo este programa, se ponga en contacto con un profesional de la contabilidad para que inicie el proceso. Y estamos hablando ya de todo el que tenga un comercio que emita facturas con valor fiscal, aún sea una factura. Una factura. Ya. Sí, porque tú sabes que hay empresas que te facturan 10, que hacen 10 facturas al año. Sí. O sea que esa empresa tiene necesariamente. Es obligatorio. Igual para las personas físicas que son contribuyentes. Sí hacen factura también. Sí hacen factura. Todo el que haga factura. El detalle está en que, por ejemplo, los que no saben, cuando inició los comprobantes fiscales, fue igual. O sea, tú, por ejemplo, no hacías factura, no tenía comprobante y simplemente los empresarios comenzaron, o las empresas, a decirte, bueno, si tú no me das un comprobante, ni te compro, ni te pago. Entonces, ¿qué tuvo que hacer todo el mundo? Ponerse a solicitar su factura con comprobante fiscal. Eso fue así mismo. Lo único es que ahora es digital. Entonces, y que es más tedioso, o sea, porque lleva más requisitos. Ahora va a ser una ventaja que es más seguro,
porque no va a tener errores, porque la deja y la corrige primero la factura. Exacto, no va hay a errores. facilitar inclusive el trabajo de los contadores. Sí, facilita el trabajo de los contadores, lo único es su proceso de implementación, que por eso es que le han dado tantos plazos, porque no es que entra en vigencia ahora para nosotros aplicarla en mayo, pero tú la puedes haber aplicado desde el primer día, Sí. hasta incentivo estaban dando. Sí, para exacto. que Lo yo hablamos recuerdo en un cuando programa. hablamos en un programa, Sí. yo le dije que estaba dando incentivo a la administración. Sí, sí. Todavía no he visto el primero que haya recibido el incentivo. De verdad que Es difícil, es difícil. Pero ya es otra realidad que es algo que ya hay que enfrentar Enfrentarlo. y prepararse con tiempo. Y con tiempo. Todavía están a tiempo y es algo que ya hemos visto que todas las empresas ya grandes y algunas Sí. medianas lo están recibiendo. nosotros lo manejamos el proceso, que si cualquier Sí. persona quiera personarse a la oficina y quiere tener el Correcto. servicio, nosotros le damos el servicio completo. Muy bien. Ya de asesorarlo con el sistema, guiarlo de la mano, también el tema del certificado, todo el Exacto. proceso de facturación gratuita, como lo quiera, porque puede que una persona diga, yo no quiero tener un sistema ahora, voy a probar con la facturación gratuita. Ahora, lo que no puede un cliente es querer tener, por ejemplo, el programa y después se para gratuito. No puedes puede comprar un hacer. sistema, no, es al revés. Puedes estar gratuito Ok. y después migrar Perfecto. pero también el hacer ese proceso conlleva de un profesional con conocimiento. Absolutamente. O sea, porque aunque tú puedas conocer los pasos, haberlo escuchado, porque el gobierno ha dado muchas charlas, reconozco, por ejemplo, que la administración tributaria todas las Sí, ha semanas hecho muchas jornadas. Sí. para que eso se aplique, o sea, porque a veces los demás contribuyentes piensan, bueno, eso cuando viene a ver no lo aplican así, pero ya lo que ha pasado, que hemos visto, que ya los que entraron en vigencia, los comercios, Correcto. le dicen, mira, si no me das la factura, como ya tú entraste, no te la voy a recibir, te paralizan los pagos, entonces luego puede quedar en prórroga, porque yo sé que son más las empresas que faltan, las de ahora. Sí, que las la grandes mayoría, empresas, la mayoría. Todo, la mayoría. Exacto, y ahorita Sí. el programa gratuito colapsa de que tanto al Sí, mismo ellos tiempo, o sea, hay que dijeron ver, que pues la estaba- tecnología siempre Ellos dijeron que tiene estaba sus gratuito, problemas. pero no dijeron que eso se iba a quedar así. De hecho, los certificados gratis que ellos estaban dando, porque, por ejemplo, tú compras un certificado, te dura un año de vigencia, pero no se dice que esos certificados a través de la página se van a quedar gratis tampoco. Puede ser que sea por un año que tú lo Sí, tengas gratis. seguramente. También. Pero porque es gratuito, o sea, Ya. si tú quieres un sistema, tampoco es gratis. Exacto. Bueno, Sí. vamos a hacer una última pausa, Joan, y al regresar, pues algunas consideraciones finales que quieras darle a nuestra audiencia. Al regresar. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Oh. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Invierte en Bávaro. Bávaro, Punta Cana. Hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio.
fase final de este programa Diálogo Jurídico, donde hemos escuchado de la licenciada Joanny Rondón esas actualizaciones y novedades que nos trae impuestos internos en este 2026. Y al final, Joanny, pues son cosas que están ahí y que no se pueden, no hay ningún tipo de estrategia ni mecanismo de evadir, No. ni de evitar, al contrario, son obligaciones puntuales que se deben de cumplir y que hay que prepararse. Sí, lo importante es tener en cuenta que la mayoría de esas actualizaciones se dan a los inicios del año. O sea, estamos hablando de que mencionamos ahorita lo que era el pago del IPI. Sí. Eso se tiene que pagar la primera cuota. Entonces, si tu patrimonio cambió, hubo variaciones, entonces tienes que ir a la administración antes de que pagar y decirle, actualízame y corrígeme el pago porque ya me llegó la fecha de pago. No dejarlo, por ejemplo, pagué la cuota y después le reclamar a la administración que hubo un inmueble que salió de tu patrimonio y que ellos no te lo quitaron. Correcto. Entonces, esas son cosas que eso es muy común, ¿eh? Sí, se da mucho. Entonces, es importante saber que todas las actualizaciones que se han venido dando tienen que irse aplicando con tiempo, porque son procesos. Por ejemplo, las declaraciones de renta se presentan ahora, se pagan y se presentan al 30 de abril, pero esa es la fecha límite para hacerlo, no es que tenemos que esperar a abril. Entonces, si no tenemos los recursos, necesitamos hacer un acuerdo de pago, lo ideal es desde ya, a principios de marzo, por ejemplo, tener eso listo para ir a la administración y decirle, mira, yo ya presenté a tiempo, quiero hacer mi acuerdo de pago, y tener ya cómo estructurarlo. Claro. Porque no tenemos garantía de que esas cosas vayan a cambiar. O sea, si van a cambiar y vamos a la población lo va a ir haciendo casi ya. O sea, ya luego que se dio, ya tenemos que echar para adelante. Claro. A lo mismo que mencionamos con la facturación electrónica, que para mí es un proceso que toma tiempo, más que se tiene que ir de la mano con un buen profesional. Si a un buen profesional le toma tiempo, imagínate una persona que se ponga a quererlo hacer inventando. Sí, improvisando. O sea, porque son varios pasos que se dan y todos. Yo he tenido, por ejemplo, a lo largo de este proceso, que tener varias reuniones con programadores de sistema para saber cómo funciona uno, cómo funciona el otro, para luego decirle al cliente, mire, usted tiene la opción de este y este. ¿Y cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? Exacto. Porque así mismo, como mencionaba el facturador gratuito, o sea, no es una plataforma desarrollada para facilitar la facturación. Sí. Ahora bien, puede que ese facturador se agote, tenga un tiempo limitado, que ya la administración diga que eso era por un límite de contribuyentes, si pasa y sobrepasa la factura, que si tienes que facturar en una moneda distinta, ya toma la decisión desde ahora que ese no es el que le conviene. No, ya de por sí ya ese, entonces, mucha gente lo va a descartar. Mucha gente lo puede descartar porque no se da las informaciones que lleva, tú no le puedes, y también ver si te conviene la característica de esa factura. Claro. Y luego ir de la mano para evitar todos esos temas de que en el tiempo, y muy difícil sería que te pongan una multa de un proceso que ya se dio hace 3 años, que aunque lo vamos a dejar para último, porque por costumbre, como el marbete, pasa. Sí. Pero es importante. A veces la gente dice, bueno, pero yo creo que sí, que yo debo de irme poniendo en eso. Lo hace a tiempo, ya cuando venga a llegar el 15 de mayo, ya va a tener su facturación lista. Y aunque den una prórroga, pues ya se salió de eso. Y ya formó parte del sistema y al final ya eso es un plus que suma que tú eres una empresa organizada, que tú quieres seguir creciendo y que tú le estás demostrando a ese cliente que tú estás actualizado conforme los requerimientos exigidos por la administración. De eso, que también todo el que va a hacer la facturación electrónica tiene que capacitarse. Claro. O sea, por ejemplo, tú no manejas un programa y tú no tienes, vas a tener que preparar al que hace la factura interna para que entre por la plataforma y haga la factura. Correcto. Porque entonces esa persona no sabe usar la plataforma, que no es una plataforma de la DGI, que eso es un sistema de facturación. No, porque tú dices que eso no es de un día para otro, eso exactamente, toma su tiempo. Por eso mismo, entonces, si vamos al punto de que hay que implementarlo y entrenar a una persona que es el que hace la factura y hay personas que todavía
familia no tienen también la estructura de informático. Hay gente, por ejemplo, que mandan a hacer la factura a otra. Por ejemplo, nosotros somos asesores fiscales y nosotros nos dicen, hágame la factura. Y yo le mando la factura hecha. Ellos no saben hacer una factura. No. Entonces ahora yo tendría, a menos que yo me ponga a hacérsela yo también en la plataforma, Claro. ellos tendrían que aprender a hacer su factura en la plataforma electrónica. Sí. Ya sea Imagínate. gratuita como sea que la pongan. Entonces eso lleva un tiempo. Claro, claro. Sí. Giovanni, pero ofrece entonces tu servicio, tus contactos Sí, para que te puedan contactar. Estamos a la orden aquí en la Plaza Downtown, Business Center, en el local 201, segundo nivel, Durut Aybar Rondón, como siempre, para servirle, atenderle cualquier duda que tenga. No solamente los temas de impuestos, nosotros trabajamos también temas de contabilidad, Correcto. temas de gestión humana, Ministerio de Trabajo, todos los temas que tengan que ver con presentaciones de las obligaciones que tiene una empresa. Bien. Sí. Bueno, Y de pues informes, estudios de financieros, Excelente. para banco, todo eso. Bien, pues nada, Giovanni, muchísimas gracias de nuevo por tu participación y siempre estar dispuesta a compartir con nosotros esas novedades. Y a ustedes, pues, de nuevo agradecida de su sintonía y hasta una próxima.